Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Soy Javier y esto es Soberanía Holística. Y bueno, a falta de unas horas de que termine lo que denominamos vacaciones de verano, ese pequeño privilegio que se otorga a los trabajadores para que dediquen un tiempo de descanso a sí mismos y a recuperar fuerzas, pues para volver otra vez a trabajar a tope. Bueno, pues como digo, después de este periodo me apetecía ya de hace un tiempo tratar el tema de la cultura. Es un concepto que a mi juicio está totalmente distorsionado. Entonces, pues bueno, os propongo hacer un camino juntos para ir viendo un poco el origen y en qué se fundamenta ese concepto que es la cultura. Entonces vamos allá. Entonces, bueno, cultura etimológicamente viene de la palabra cultus, que quiere decir cultivado, luego trabajado, cuidado, adornado, enseñado y elegante, pero bueno, básicamente estaba asociado al cultivo y a la agricultura. Este significado se fue transformando progresivamente y durante el Renacimiento el término cultura se utilizó para denominar el proceso formativo, pero que era exclusivo de los artistas, filósofos, literatos, quienes ejercían el poder y que formaban un grupo de élite. Por lo tanto, era algo que estaba acotado a este tipo de gente. Pero digamos que esto fue, vamos a llamarlo un poco robado, esta definición o esta adecuación de este término, porque también existía la definición de cultura como un conjunto de valores, creencias orientadoras, entendimientos y maneras de pensar que eran compartidos por los miembros de una organización y que se enseñan o se enseñaban a los nuevos miembros, donde la cultura constituía las normas no escritas e informales de una organización. Aquí podríamos incluir tranquilamente el derecho consuetudinario o costumbres de un pueblo o de cada pueblo en particular. Fijaros también que en el siglo XVIII, el siglo de las luces, en esa época el sentido figurado del término cultura era cultivo del espíritu, que se acerca más a la idea que tengo yo particularmente como cultura. Pero bueno, esto se ve que rápidamente volvió un poco al concepto que tenemos más cercano en el tiempo hoy en día, y la cultura pues pasa a ser un compendio de conocimientos, creencias, el arte, la moral, el derecho, costumbres o cualquier tipo de hábito y capacidad adquirido por el hombre en cuanto a que es un miembro de una sociedad. Y bueno, también quiero añadiros una curiosidad, que es el término Kultur, en sentido figurado, apareció en Alemania en el siglo XVII y parecida a la misma connotación que en francés. El término civilización fue equiparado con los valores cortesanos, calificados de superficiales y pretenciosos. Y en sentido contrario, la cultura se identificó con los valores profundos y originales de la burguesía. Entonces, también a finales del siglo XVIII y a lo largo del XIX, el concepto alemán de cultura no solo sirvió para diferenciar a la clase culta pero plebeya de la inculta pero civilizada nobleza en el desarrollo del pensamiento alemán. Y bueno, para ir acabando con este orden cronológico, también deciros que la UNESCO, en 1982, declaró lo siguiente, que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, y así lo he subrayado, y pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras que lo trascienden. Bueno, pues ya veis que para la UNESCO el hombre es un proyecto inacabado. Leyendo esto, no me cabe otra que llegar a la siguiente reflexión. Si por su definición el hombre es un proyecto inacabado, ¿qué es lo que estamos viendo y viviendo? Que otros hombres inacabados nos van a enseñar a nosotros a acabarnos. Y con esto me refiero indudablemente al término educación.
porque al hombre lo quieren culturizar por medio de la educación. Y bueno, dejando esta reflexión aparte, como bien sabéis, a menudo se identifica con cultura pues actividades artísticas, ¿no?, consagradas, por ejemplo la música, pero la que llaman clásica, o la literatura, pero bueno, la que es la buena literatura, o cierto tipo de arquitectura. Entonces también vemos que hay cierto tipo de educación y estos bienes culturales que solo tienen acceso siempre un pequeño segmento de la población, mientras que los demás siempre han quedado excluidos. Pero la cultura es mucho más que estas partes. Por lo tanto, lo único que se podría decir es que ciertas personas no tienen estos conocimientos, aptitudes o gustos incluso, pero no que no tienen cultura. Entonces, con lo desarrollado hasta ahora, también podemos llegar a la reflexión de que la cultura es un término que también produce una profunda división social. Y ojo, digo cultura a lo que ellos llaman cultura y que muchos creen que eso es cultura. Pero también hay otra creencia extendida y a mi juicio falsa, que es que la cultura solo puede estar en lugares propios como son los museos, teatros y las bibliotecas. Podemos observar que se esfuerzan mucho en hacernos pensar y creer que la cultura, pues digamos, pues por ejemplo, conocer cuál es el sitio más frío de la Tierra, quién escribió la Odisea, cómo se llama la capital de Mongolia, cuál es el río más largo, etcétera, etcétera, ¿no? Se esfuerzan mucho en hacernos creer que eso es cultura o cultura general. Y yo lo que pienso, obviamente, es que esto no es cultura, esto es información o conocimiento, pero no cultura. Y lo voy a desarrollar, porque es aquí ahora cuando yo voy a proponer mi definición de cultura, que no es nueva ni que me la he inventado yo, pero que creo que no es muy difícil llegar a esta conclusión o a esta definición de cultura. Y para mí, cultura no es ni más ni menos que aquel conjunto de conocimientos que permiten al hombre su autoconocimiento, su desarrollo y una convivencia armoniosa tanto con la naturaleza, con la madre tierra y con sus congéneres. ¿Y por qué? Porque estas dos cosas son lo que dan el sentido a la vida del hombre, como digo, a mi juicio. Y es lo que yo creo que colma cualquier espíritu humano. Y bueno, voy a intentar hacerme entender mejor mediante el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que hay una llamarada solar que produce un impulso electromagnético y que todo el sistema eléctrico del planeta Tierra se va a la mierda. Obviamente, después de este evento nos retraemos a la Edad de Piedra y yo me pregunto, ¿a qué punto queda relegada la cultura actual? ¿Qué es más importante? ¿Conocer los ríos, capitales y montes de España? ¿Saber hacer la raíz cuadrada de 9? ¿Conocer cómo funciona la economía? ¿Tener conocimientos de Word, Access, Excel, etc., etc.? O, por el contrario, saber cultivar, saber hacer fuego, que tu abuela sepa embotar pimientos, que sepas guiarte con el sol de día, con las estrellas de noche, que sepas dónde está el norte, que sepas procurarte agua, comida, cobijo, alimento. Entonces, bueno, yo lo veo claro cuál es la verdadera cultura. Y he dicho ejemplos que afectan a lo más básico e instintivo del hombre, ¿no? La supervivencia, pero luego hay otros conocimientos que por ejemplo, podría ser la resolución de conflictos, el don de la palabra, tener claros lo que son los conceptos de la justicia, cómo no, conocimientos de ley natural. Así que posiblemente un indio Yanomami del Amazonas pues tenga una cultura inmensamente mayor que la de cualquier hombre civilizado de hoy en día.
ese hombre culto y civilizado que, por cierto, se ha cargado a prácticamente la totalidad de tribus aborígenes del planeta. O ese hombre culto y civilizado que extrae la verdadera cultura y sabiduría de esos pueblos, invadiéndolos, robándoles. No extrayendo, sino robándoles conocimiento de plantas que para ellos son sagradas, plantas con principios activos y curativos brutales, que luego ellos patentan, extraen los principios activos que les interesan y los utilizan para el comercio y no para hacer el bien y la salud precisamente. Y no sigo por aquí porque me lío. Y bueno, pues para ir acabando el vídeo, pues bueno, voy a llegar al tema de educación, que está un poco ligado a la cultura y que también está ligado a la famosísima Agenda 2030. Una agenda que en su cuarto objetivo dice que debe garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Bueno, como sabéis, de base y por los derechos humanos la educación es un derecho, pero sin embargo es una obligación impuesta. La educación es totalmente impuesta y además es la suya y no la tuya, o no la que tú quieras elegir. Te dicen y te hacen creer que tú puedes elegir qué tipo de educación puedes dar a tus hijos, pero bueno, ya sabemos todos que esto es una enorme mentira. Y bueno, este es un tema que da para 15 vídeos o más, pero bueno, no me voy a extender aquí. Y entonces, como resumen, bueno, pues yo me gustaría dar mi mensaje en forma de opinión de que la verdadera cultura es lo que cultiva cada uno para su propio desarrollo y bienestar suyo y de sus allegados, de su familia, de su pueblo, etcétera. Y que por supuesto no es de dominio de unos pocos y por supuesto no se puede imponer. Y como digo otra vez, desde unos pocos a la mayoría. Así que para finalizar, yo os animo a todos a que investiguéis, descubráis, integréis y asimiléis la verdadera cultura, esa cultura que os va a convertir en seres verdaderamente autorrealizados. Así que sin más, espero que haya sido de vuestro interés este vídeo y hasta la próxima. Un saludo a todos.